Buenos días a todos, continuamos. Bueno, en la clase anterior comenzamos a ver ya la introducción del capítulo 17. Ya vimos que la entropía es directamente proporcional también a la entalpía del sistema, ya que aquí van a establecer que el cambio en entropía es igual a menos delta H del sistema por T. Esto nos va a permitir establecer más adelante la definición que vimos de la tercera ley de la termodinámica, que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero en la temperatura de cero absoluto. O más que todo, lo que nos interesa es la definición que vimos aquí, energía libre de Gibbs. Este concepto lo habíamos mencionado en la clase anterior y es importante. De acuerdo con la tercera ley de la termodinámica, la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. Eso solo es una definición que es importante. A nosotros nos interesa que la energía del sistema es constante, que la energía cambia, que puede cambiar de distintas formas, y más que todo nos interesaría la espontaneidad de una reacción. Entonces, la segunda ley de la termodinámica indica que una reacción espontánea hace que la entropía del universo se incremente. O sea, decir, que la entropía del universo aumenta. Esto nos permitió establecer que con la entalpía del sistema y los alrededores, que sería el universo, nos daría esta ecuación. Y lo que me interesa es esto, que la energía de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y se conoce como energía libre de Gibbs. Y aquí está su autor. Todas las cantidades de esta ecuación son propiedades del sistema. La entalpía, la entropía, son funciones de estado. Por lo tanto, la G o energía libre de Gibbs va a ser una función de estado. ¿Y por qué le estoy dando tanto realce a esto? ¿Por qué? Aquí es donde realmente vamos a contestar la pregunta que yo trataba de hacer ayer. ¿Cómo saber si una ecuación realmente es espontánea? O sea, ¿qué ocurre? Vimos los casos, puede ser que sea espontánea a condiciones normales o a cualquier temperatura, puede ser que sea espontánea a una temperatura determinada, o puede ser que nunca se dé en este universo. Entonces, eso lo vamos a determinar a través del delta G. Si el delta G nos da negativo, la reacción es espontánea en la dirección en la que está escrita la ecuación química. Quiere decir que la inversa va a ser no espontánea, porque nos daría un valor positivo. Si delta G es positivo, la reacción es no espontánea. Y si delta G es igual a 0, ya el sistema está en equilibrio. Entonces, el cambio de energía libre de una reacción cuando se llega a cabo a condiciones estándar, cuando los reactivos en estado estándar se convierten en productos en su estado estándar. Esta es la misma definición que vamos a tener para los valores estándar de referencia, que es a una atmósfera a 25 grados Celsius y a una atmósfera si hablamos de un gas. Y si hablamos de soluciones, vamos a estar hablando de concentraciones 1 molar. Como siempre, se calcula la diferencia y eso es lo que nos interesaría. Por ejemplo, aquí tenemos cuando los cambios de la energía estándar para las reacciones. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Permítanme que esto. Permítanme un instante. Bueno, espérense, permítanme. Continuamos. Dice aquí. Calcule la energía libre estándar para las siguientes reacciones.
Todo lo que vimos de entropía es la definición del desorden. Y ya vimos que el desorden tiene que ver no tanto con el desorden, sino con la probabilidad de cómo distribuir la energía. ¿De acuerdo? Entre más opciones haya de poder distribuir la energía, más entropía va a haber. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿la entropía será favorable o desfavorable para un mecanismo? ¿Ah? ¿Cómo creen que favorece la entropía o la reacción? Que aumente la entropía será favorable o desfavorable si lo miro en función de la ecuación libre de Gibbs. ¿El sistema le favorece o le favorece que aumente la entropía? Aquí ya se puede ver mejor, cosas que no se contestaban ayer porque faltaba ver este concepto. Yo digo que si favorece se aumenta la entropía. ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista de la ecuación, al aumentar la entropía, se va haciendo negativo el valor y el H, como se mantiene, por así decirlo, mismo, entonces va a dar un valor negativo para la G. Correcto. O sea, viendo desde el punto de vista de la ecuación, a mí me conviene que la entropía aumente, ya que al aumentar la entropía, el valor de la ecuación de Gibbs de energía libre va a ser negativo, por lo tanto la reacción es espontánea. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos un juego, también tenemos el producto TS. ¿Qué puede pasar? Que para un rango de temperaturas, el producto TS sea pequeño en comparación a H. Entonces ahí G me va a dar positivo. Entonces un rango de temperaturas no va a funcionar. Puede ocurrir también que en otro rango de temperaturas el producto TS sea mayor que H. Entonces ahí sí va a ser una reacción espontánea. ¿De acuerdo? Y puede haber una situación. ¿En qué situación la reacción nunca sería espontánea sin importar la temperatura? Porque ustedes han visto que aquí yo, para tratar de acelerar un equilibrio, acelerar un mecanismo de reacción, va asociado a la función de temperatura. ¿En qué situación la reacción nunca funcionaría en este universo? O sea, la reacción nunca se va a dar, no importa lo que ustedes hagan. ¿Habrá algún caso? Cuando la entalpía sea positiva y la entropía sea negativa. Correcto. Cuando la entalpía sea positiva y la entropía sea negativa, ustedes saben que ahí voy a tener menos por menos más. Entonces el valor de X siempre va a ser positivo, no importando qué dato de temperatura pueda yo usar. Entonces, para que una reacción sea espontánea, yo necesito que la entropía aumente. ¿De acuerdo? Entonces, el desorden o las probabilidades de distribuirlo de una manera favorece que la reacción se dé. Entonces, eso es lo que nos interesa matemáticamente hablando. Entonces, aquí les dicen que calculen la delta G o energía libre estándar a 25 de estas reacciones. Como toda la vida, como acabamos la entalpía estándar, hacemos lo mismo. Productos menos reactivos y multiplicados por los respectivos coeficientes estequiométricos. Aquí tengo uno es CO2, uno es CO2, 2 de agua, tengo 2 de agua, tengo 1 de metano y tengo 2 de oxígeno, por eso hay un 2 aquí, ¿de acuerdo? Se saca ese valor y ya aquí podríamos decir, por ejemplo, la combustión de metano en presencia de oxígeno es una reacción que puede ocurrir o nunca ocurre. ¿Ocurre o no ocurre en el mundo natural? Dio menos 818 kilojoules mol. ¿Y puede ocurrir? Ocurre, la combustión de un combustible, metano, ocurre. Ahora, el óxido de magnesio
se descompone en magnesio y oxígeno. Me dio 1139. ¿Qué podemos decir ahí? Que no puede ocurrir a condiciones normales, a 25 grados Celsius. Por lo menos a estas condiciones no ocurre. Habría que ver más adelante si puede ocurrir con un cambio de temperatura. Entonces, la aplicación de esta ecuación, que es realmente el eje central de esta unidad, es que si tanto delta H como delta S son positivos, delta G será negativo cuando el término TS sea mayor que el delta H. Eso lo entendemos matemáticamente. Si delta H es positivo y delta S es negativo, delta G siempre será positivo no importando la temperatura. Y aquí está la explicación. Por ejemplo, aquí me interesaría este. Por ejemplo, positivo, tenemos el óxido de mercurio. ¿Qué sé yo del óxido de mercurio? Lo acabamos de ver en la clase de ayer. Que a condiciones normales no pasa nada. Pero si lo caliento a altas temperaturas, ocurre la reacción. Sí, sí ocurre. Bueno, entonces ocurre cuando delta H y delta S son positivos. Ahora, cuando delta H es un número positivo y este es negativo, delta G siempre va a ser positivo. La reacción espontánea en dirección inversa a todas las direcciones. ¿Por qué? Porque voy a tener positivo menos la temperatura, que es un número positivo, y este quedar negativo, todo esto se me va a volver positivo. Entonces, esta sería una reacción no espontánea la dirección. Por ejemplo, oxígeno convirtiéndose en ozono no ocurre naturalmente. Pero sí ocurre la contraria. Ozono que se descomponga y produzca oxígeno, sí ocurre. Negativo, positivo. Eso siempre va a dar negativo y la reacción espontánea es a todas las temperaturas. Por ejemplo, la descomposición del peróxido se nos ocupa mucho. Y negativo, la reacción puede ocurrir a bajas temperaturas. Entonces, esta tablita la tienen que saber. O la pueden deducir matemáticamente de la ecuación. No hay ningún problema en ello. Entonces, la temperatura y las reacciones químicas. Por ejemplo, nosotros tenemos el óxido de calcio, que es la cal viva. ¿Qué sucede cuando ustedes echan cal viva en agua? ¿Qué sucede cuando yo proceso cal viva y la echo en agua? No pasa nada. Permítanme, voy a conectar mi computadora. ¿Alguien alguna vez hizo algún experimento con cal viva que lo echó en agua y determinó el calor liberado? Trae un calorímetro. ¿Ah? No, ingeniero. No. ¿Nadie de los presentes? No. Bueno, si ustedes colocan cal viva, porque a veces uno va y compra cal y le dicen que es viva y no es cierto. Si uno compra cal viva y la echa en agua, esa es una reacción violentamente exotérmica. Produce mucho calor. ¿De acuerdo? Entonces, esta reacción dice que la reacción es reversible y el KO se combina fácilmente con el CO2 para formar agua. Aquí tenemos la reacción del carbonato de calcio. Si yo lo caliento en hornos, produzco cal viva y dióxido. ¿De acuerdo? Yo sé que esa reacción ocurre. Ahora les pregunta, porque supuestamente nosotros sabemos que para el equilibrio algo puede volver a ocurrir, pero ¿qué sucede con el óxido de calcio? Este se puede recombinar fácilmente con el dióxido de carbono y volver a dar carbonato. Entonces aquí miramos que siempre hay sus excepciones. Por ejemplo, analicemos esto. Aquí vienen y sacan el delta H de
la reacción de carbonato de calcio hacia calvío y CO2. Tengo 177. Después sacan la entropía y tengo ese valor. ¿De acuerdo? Como estos datos fueron medidos a 25, obtengo este valor. ¿Qué me dice esta reacción inicialmente? Ocurre que no ocurre, pero estamos trabajando a 25. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero averiguar si realmente ocurre, voy a tomar delta G como valor 0, recordando que el 0 es la división entre valores positivos y negativos, y despejo para T. Y me da un dato de temperatura, que ya dijimos que las opciones que yo tengo que analizar es 1, que no sea un valor negativo, o 2, que sea un valor real, o sea, algo no irreal como la temperatura del Sol. Entonces, a 835 grados Celsius, ¿puedo llegar realmente en un horno? Sí. 835 sería 0. Quiere decir que en un horno yo tengo que poner que 840 o temperaturas más altas para que esta diferencia sea más alta que el delta H. ¿De acuerdo? O sea, el 0 es el punto de partida. O sea, yo tendría que calentar el carbonato de calcio a temperaturas superiores a 835. Por ejemplo, aquí era 1108, usaron 1113 y ya comienza a dar valores negativos. Esto es en cuanto a reacciones químicas. Ahora podemos analizar eso desde el punto de vista también de los cambios de fase. El cambio de fase implica un aumento en entropía. Sí. Ahí tenemos el ejemplo de la descomposición de carbonato de calcio en temperatura y presión, que vemos que antes de los 800 no hay casi nada de presión de vapor del CO2. Perdón, presión del CO2, no de vapor, del CO2. Pero ya después de 800 para arriba, ya miramos una repunte, porque ya está ocurriendo la descomposición. Como vimos en la clase de ayer, la energía, la entropía está asociada también a los cambios de fase. Porque, por ejemplo, el bloque de hielo tiene entropía baja o alta. ¿Baja o alta? Baja. Baja. Si se convierte en líquido, aumenta la entropía. Sí, aumentando. Aumenta porque ahora las moléculas de agua tienen más opciones a moverse y más opciones a estar en un determinado lugar. Se recuerden que esto habla de posibilidades. Ya aumentó la entropía. Y de agua a vapor aumentará más la entropía. Sí, de agua a vapor, sí. Claro, porque ahora hay muchos más lugares donde podría estar la molécula de agua. Entonces esto tiene que ver con posibilidades o microestados. Entonces aumentó. Entonces también podemos asociar la entropía. Por ejemplo, si yo quiero saber el cambio, saber a qué temperatura ocurre una transición de fase o punto de fusión o punto de ebullición de una sustancia, simplemente evalúo la información. Por ejemplo, consideramos el equilibrio hielo-agua. Yo quiero saber a qué temperatura podría fundirse el agua. Para la transición de hielo a agua, del delta H, el calor molar de fusión, me sale que es 22.7 joules Kelvin mol. ¿De acuerdo? Perdón, ese es el delta S. El delta H nosotros lo sabemos de las tablas y de todo lo que hemos visto de los cambios de fase en el capítulo 11. Y entonces tenemos que, por ejemplo, para cuando un mol de hielo se funde, hay un aumento en entropía de 22.0 joules Kelvin mol. Este aumento de entropía es congruente con el aumento en el microestado del sólido al líquido. En caso contrario, para la transición de agua a hielo, existiría la reacción inversa. Una disminución de la entropía a menos 22 joules Kelvin mol. Por ejemplo, aquí,
Los calores molares de fusión, escuchen bien calores molares de fusión y vaporización del benceno son 10.9 y 31 kilojoules mol. Fusión y vaporización. Imagínense que yo quiero saber, calcule los cambios de entropía para las transiciones sólido-líquido y líquido-vapor. Les dicen que a una atmósfera de presión, el benceno se funde a 5.5 y hierve 80. Ahí tenemos un equilibrio sólido-líquido de benceno. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos este? ¿Qué nos piden realmente en este ejercicio? Calcule los cambios de entropía. Simplemente evaluamos. Aquí tenemos la definición estándar. Si ustedes tienen la entalpía, el cambio de fase, fusión, vaporización, y tienen el dato de temperatura, ustedes calculan ese dato y obtienen el valor, que sería muy aproximado al valor de la tabla. ¿De acuerdo? Este valor puede variar un poco con los datos que están en el apéndice 3.1. Pueden variar bastante o poco. Poco. Pero van a variar, porque recuerda que los datos están medidos a condiciones de 25, 1 molar o 1 atmósfera. Y aquí estoy trabajando con temperaturas de 5.5 y 80. Entonces podría haber alguna variación. Pero si no hubiera más información que usar, esa sería la mejor opción. Entonces aquí tenemos la ecuación estándar, definición de entropía en función de entalpía y temperatura, la energía libre de Gibbs, que nos dice si una reacción ocurre o no. Yo ayer les había dicho que me investigaran, por ejemplo, si yo teniendo aluminio más ácido sulfúrico, me iba a producir este reactivo. ¿Alguien lo hizo? Para ver si lo que ocurrió en el laboratorio es congruente con la realidad. Con la realidad no. Pero tienen el dato de delta E. Yo sé experimentalmente que no, pero avalémoslo con cálculos, ¿ok? Necesito que me lo hagan y lo puedo volver a preguntar. Ahora, nosotros sabemos que todo lo que hemos visto involucra calor e involucra equilibrio. Ya vimos el hielo del benceno, que aunque está a 5.5, podemos verlo aquí, hay dos fases, ¿verdad? Tengo líquido y tengo sólido. ¿Se mira? Sí. También hemos visto que ahora una reacción desaparece todo el reactivo o siempre queda algo de reactivo. Pero queda algo de reactivo. Queda algo de reactivo porque siempre va a existir un equilibrio químico. Y aquí ya no hablemos de eficiencia ni otras cosas. Y ese equilibrio químico también está asociado a una velocidad de reacción. Reacciones que ocurren rápidamente y reacciones que se toman su tiempo. Y también hemos visto que la temperatura en la mayoría de las reacciones influencia que la reacción se dé más rápido. ¿De acuerdo? Y los catalizadores sirven para empujar el equilibrio. ¿O no? Sí. No. Sirven para que el tiempo sea más rápido, más eficiente. Correcto. Los catalizadores no cambian los equilibrios. No los pueden cambiar. O sea, un catalizador no lo cambia. Lo que hace un catalizador por área, si es heterogéneo o homogéneo, es simplemente acelerar la cinética de la reacción, hace que se haga más rápido. Ahora, si yo quiero intencionalmente cambiar la concentración de los productos porque tal vez estoy obteniendo muy poco producto, ahí ya tengo que usar otras medidas como cambios de temperatura, cambios de presión,
adición de unos moles o no de algo, que eso ya generaríamos una perturbación. O sea, ya le estaría hablando del principio de Le Chatelier. ¿De acuerdo? Todo está en equilibrio. Igual no va a ocurrir con la energía libre, que tiene que ver si la reacción ocurre o no. Como se mencionó antes y durante el curso, una reacción química, no todos los reactivos y productos estarán en su estado estándar. ¿De acuerdo? En estas condiciones, la relación entre delta G y delta G super cero puede derivarse de esta relación termodinámica. Aquí tenemos esta relación que la vamos a usar mucho. Esto es un delta G a una temperatura que no sea 25, va a generar el delta G estándar más RT logaritmo de Q, donde R está en 8.314, T es temperatura absoluta y Q es el cociente de la reacción. ¿A qué me referiré con Q? ¿A qué me referiré con cociente de la reacción? Esta ecuación se tienen que saber. Esta es la que vamos a nosotros para ajustar los valores cuando no estén en condiciones de 25, sino otras condiciones. ¿Pero a qué me referiré con Q? Q son las condiciones iniciales, la constante de condiciones iniciales. Sí y no. Este Q puede ser cualquier cosa. Este Q puede ser condiciones iniciales, que es como el QC, el QP que vimos arriba. Puede ser el valor de la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Puede ser un KF. Puede ser un KPS. O sea, el Q puede ser cualquier constante de equilibrio. Es lo que quiero decir. O también podría ser condiciones iniciales. O sea, el cociente de reacción se refiere a cualquier constante de equilibrio. Aquí les hablan de los casos de los valores de estos. Si un valor negativo grande, delta G, tenderá a convertir a delta G también negativo, por lo tanto la reacción procederá de izquierda a derecha. Y si el valor es muy grande y es positivo, procederá de derecha a izquierda. Y aquí está una derivación por definición. Cuando se llega al equilibrio, delta G va a ser 0, porque ya lo vimos, cuando estamos en equilibrio, delta G va a ser igual a 0, Q va a ser igual a la constante de equilibrio que nosotros tengamos. Entonces, en esos casos, delta G estándar va a ser igual a menos RT logaritmo de K, que ese es un derivado de la otra ecuación. Y aquí les hablan de los valores de equilibrio, avance de las reacciones cuando van de reactivos a productos y de productos a reactivos. ¿De acuerdo? Ustedes ven de que aquí los reactivos comenzaron con una energía libre de Gibbs y los productos quedaron con una energía menor. Aquí esta diferencia me va a dar negativo, pero en esta la diferencia me va a dar positiva. ¿De acuerdo? Y como todo en la vida, ¿qué ocurre cuando el K es mayor que el Q? Y cuando el Q es mayor que el K, que esos son los estimadores que vimos, si lo recuerdan bien. Ustedes deben saber para dónde se va a ir la dirección de la reacción. Y aquí está explicado. Veamos este pequeño ejemplo. Considera, por ejemplo, la formación de óxido nítrico a partir de nitrógeno molecular y oxígeno. Tengo esa reacción. Ustedes por rutina sacarían el Kp, ¿verdad? Presión de NO al cuadrado entre Pn y Po. Y les da que eso tiene un valor de 4 por 10 a la menos 31. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Kp significa que la concentración de NO está en equilibrio, pero es demasiado baja. En este caso es mejor obtener la constante de equilibrio a partir del delta G, como hemos visto anteriormente. Por otra parte, la constante de equilibrio para la formación de yoduro de hidrógeno a partir de hidrógeno y yodo molecular es el siguiente. Para esta reacción,
es fácil medir el Kp y calcular el delta G. Bueno, esto tiene que ver con practicidad. Esto, si no te lo hiciéramos en laboratorio, lo podríamos medir con mucha facilidad o no. ¿Sí o no? Yo pienso que no. No, porque con esta constante le están diciendo que de NO se produce mucho o poquito. Poco. Poco. Y al producirse poco, cuesta a veces determinar las cantidades. Porque a veces estas cosas se hacen con medidores infrarrojos o medidores espectrométricos. Y si la concentración de gases es muy poca, no se puede determinar. Entonces podría sacar mediante cálculos. Muy diferente a la reacción de este. Esta reacción es más completa y sí se puede distinguir el yoduro hidrógeno del yodo y el hidrógeno porque tiene buenas presiones. Dice aquí, utilizando los apéndices de la tabla 3, calcule la constante de equilibrio Kp de la siguiente reacción. Digamos que yo no le doy ningún dato de presión ni de concentración, pero les pido el Kp de esa reacción. Tengo el agua líquida que se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno. Primera pregunta, ¿esto ocurre a condiciones normales? Usemos nuestra lógica. ¿Esto a condiciones normales ocurre? O por lo menos digamos así, que es cuando ya el agua no está convirtiendo en vapor. Cuando convierte el vapor se va como hidrógeno y oxígeno separados. No, solo cambia de fase y se vuelve vapor. Cambia de fase. Entonces, si esto ocurriera, sufriría tal vez de dos reacciones. Una catálisis química o altas temperaturas. Entonces, vamos a ver qué nos tira esto, la constante de equilibrio. Entonces vamos a ver que para calcular la constante Kp, yo vengo tranquilamente y calculo el delta G de reacción. Aquí está el delta G de reacción calculado a condiciones estándar. ¿De acuerdo? Ya vimos que cuando estamos en equilibrio, delta G de reacción es igual a menos RT, el logaritmo de Kp. Entonces tengo delta G, lo paso a joules y simplemente despejo para Kp. Y me dio este valor infinitamente pequeño, 7 por 10 a la menos 84. Hubiera podido determinar esta reacción y esto avala lo que estamos diciendo. Sí, ingeniero, ya que es bien pequeño el número. Pero esto ocurriría a alguna determinada temperatura. ¿Cómo sabría yo a qué temperatura ocurriría esto? Recuerden, estoy usando RT, quiere decir que esto solamente va a ser para gases y algunas veces para soluciones. Bueno, tengo las siguientes opciones. Delta S es igual a entalpía, cambio de entalpía entre T. Si ustedes tienen el dato de entalpía estándar, me pueden buscar la temperatura y ver si es real o no. Y también tenemos que G es igual a H menos TS. Si yo tengo este y tengo este, despejo para T y averiguo si es viable. ¿De acuerdo? Pero como vemos, ya con esta constante se sabe de que esto no va a ser muy funcional. Ahora pasemos a una solución. Eso era una gas. Pasemos a una solución. Tengo cloruro de plata disuelto en agua y cloro. Entonces aquí, ¿de qué constante de equilibrio hablamos? Esto lo acabamos de ver para el examen anterior. ¿De qué constante estoy hablando? Si hablamos de disolver. Un KPS. Un Kp es una constante producto solubilidad. Y ahí está, que va a ser igual a la concentración de iones plata por la concentración de iones cloruro. Aquí les dan el valor de un solo.
Entonces, si yo asumo que esto ya está en equilibrio, uso lo mismo y tengo el valor de delta G, porque a veces no están los delta G de todas las sustancias. A través de esta información yo puedo obtener valores que tal vez no estuvieran en el apéndice 3. Por ejemplo, la constante de equilibrio Kp para la reacción de descomposición del tetraóxido es dióxido de nitrógeno. Y le dicen que el Kp es 0.113 a 298. Escuchen bien, ya le están dando el valor a 25. Entonces ya estamos hablando de valores estándar, que corresponden a un cambio de energía libre de 5.40. En un experimento determinado, las presiones iniciales son 0.122 y 0.453. Aquí quiero el delta G para las reacciones con esas presiones y prediga la dirección neta del equilibrio, hacia dónde se va a favorecer. ¿Se entiende? Miran Kp, me lo dan a 298. Me dan el delta G de esa reacción. Y me dicen que un experimento determinado, las presiones son 0.122 y 0.453. Calcule delta G. ¿De acuerdo? ¿Será que esas presiones son estrictamente a 25 o podrían ser a otra temperatura? Podrían ser otra temperatura porque dice que son presiones iniciales. Podría ser. Pero vamos a ver cómo lo trataron. Dice aquí, tengo el dato del delta G de esa reacción. Lo están usando a 298. Tengo 8.314 y aquí están las presiones que acabamos de mencionar, que sería la presión del dióxido de nitrógeno entre el tetraóxido. Y me da este valor. ¿De acuerdo? Ahora yo pregunto, ¿este delta G está en condiciones estándar o no? Sí, está en condiciones estándar. No necesariamente está en condiciones estándar. Lo voy a decir por qué. Aunque esté a 25, pero recuerden que las condiciones estándar son 3 condiciones. Si estamos hablando de gases, voy a estar hablando de que esté a 25, a 1 atmósfera, y esté hablando de cantidad de 1 mol. ¿De acuerdo? Ahora, si estoy hablando de soluciones, voy a estar hablando de que esté a 25. Bueno, como les estaba diciendo, puede estar a 25, pero si las otras condiciones no se cumplen, no está en condiciones estándar. El experimento estaba a 25, pero tal vez estas condiciones de presión no necesariamente eran a 1 atmósfera, porque recuerden, miren las presiones parciales que tiene este gas, solo están estos dos. Tengo 0.122 y tengo 0.453. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuánto suma eso? ¿Mande? 0.575. Bueno, entonces no estamos en condiciones estándar.
No, ¿no? Estándar en gas es una atmósfera en el que estoy trabajando 1 mol y estoy a 25. ¿De acuerdo? sí, Entonces no. Aunque está a 25, pero no estamos en condiciones estantes, puedo calcular tranquilamente este valor. Y me dio el valor de menos 3.06. Puede ser que si yo calculo el delta G, y miren la gran diferencia, el delta G de la reacción era 5.40 kilojoules y ahora yo tengo menos 3.06. Entonces, ya para finalizar, ¿por qué es importante para nosotros la termodinámica? Nosotros somos un mar de reacciones, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, les hablan la termodinámica de las reacciones. Aquí podemos ver el delta G de una reacción y aquí se puede ver que la reacción ocurre o no. Y como en la ley de Hess que aplicamos a la entalpía, también podemos aplicar la misma idea de la ley de Hess para escribir reacciones y tener un delta G de una ecuación determinada. La misma idea aplica porque son funciones de estado. Entonces, por ejemplo, aquí les explican de la adenina triofosfato adenosina. ¿Han escuchado qué es el ATP? ingeniero. ¿Qué es el ATP? Bueno, que yo recuerde era la energía, que era como la forma, una reacción que formaba energía para el cuerpo. Correcto. La ATP está asociado con lo que ustedes tal vez vieron en las clases de ciencias naturales en el colegio o en la clase de ambiental o la clase de biología, que se conoce como el ciclo de Krebs. Sucede que como yo como carbohidratos, como carne, como grasa, principalmente el ciclo de Krebs está asociado a los carbohidratos porque es la fuente de energía, digamos, más abundante y más común que consuman todos los seres vivos. Ustedes humanos consumen azúcar, lamentablemente ahora refinada, pero consumen azúcar en bebidas, pan, frutas, arroz, papa. Las aves consumen de comer insectos, comer frutos. Los animales carnívoros de comer otros animales que tenían azúcar sus tejidos. Y las plantas también consumen azúcar porque ellos la producen y la utilizan, una parte para su crecimiento y otra para hacer simbiosis con el suelo. Entonces, el azúcar lleva un montón de mecanismos que quiero que lean de la termodinámica de una liga. Que les hablan de las enzimas. Y aquí hablamos en el sentido de que todos los mecanismos hacen que se convierta esa molécula de glucosa en ATP. Y eso es lo que realmente entra a la mitocondria y es quemado como energía. Ahora, ¿qué sucedería si por alguna razón de la vida, por ejemplo, por qué los seres humanos seguimos vivos? Si recordándoles que hubo una era glacial. No sé si ustedes han visto la imagen del hombre cazando mamut en algún libro de historia o en algo. Sí. Bueno, en ese momento asuman que se acabó toda la vegetación. No había verduras, no había frutos, técnicamente no había carbohidratos. ¿Cómo sobrevivió el ser humano? Porque la proteína la cazaban animales, la carne. Correcto. Y lamentablemente ahí el ser humano extinguió el mamut, que ahora hay científicos que quieren como volverlo a la vida, porque han encontrado ADN de mamut. Entonces algún día tal vez volvamos a ver esos animales. Pero bueno, nuestro cuerpo tiene flexibilidad metabólica. ¿Y qué quiere decir eso? Si no hay carbohidratos, el cuerpo puede venir y de la grasa convertirla en energía, solo que el mecanismo no es el mismo ATP, sino que la grasa se convierte en cetonas, que el cuerpo las puede quemar. Ahora también existe algo que se llama, vamos a ver, ureogénesis,
que es, por ejemplo, ustedes han visto que la gente que pasa sin comer mucho tiempo se va poniendo delgadita, esquelética y todo lo demás. ¿Mm? ¿Han visto eso? Sí. Bueno, no necesariamente no es porque no coma. Si usted no tiene energía en su cuerpo, no funcionan, se muere. Lo que ocurre es que el cuerpo va a primar la supervivencia y lo que va a hacer es empezar a comer o degradar músculos o las proteínas, convertirlas en aminoácidos y de ahí generar moléculas de ATP, que no es lo recomendable, ¿de acuerdo? Pero el cuerpo va a hacer lo necesario. Por eso siempre se ha dicho, nunca lo he probado ni lo probaré, que el ser humano puede sobrevivir un mes sin comer, pero no puede sobrevivir tal vez un día o dos sin agua. ¿De acuerdo? Entonces quiero que lean Química de la Vida y quiero que mañana comiencen a leer ya el capítulo 18, que el capítulo 18 tiene que ver con la electroquímica. Ya vamos a ver las reacciones redox que vimos en General 1 aplicado a la producción de electricidad y voltaje. Aquí vamos a ver el concepto de las celdas, las baterías, los puentes de hidrógeno y diferentes tipos de baterías, potencial eléctrico, cómo funciona realmente un medidor de pH. Ya vimos el pH, pero cómo funciona esto. Y eso lo hace a través de medir potenciales, cómo funcionan los electrodos de esos equipos y cómo esto nos ayuda a determinar algunas variables por las reacciones redox que ocurren. Entonces, por favor, quiero que lean esto para el día de mañana, porque la meta es que el lunes nosotros ya comencemos a hacer ejercicios varios del 17 y el 18. ¿Qué podemos ver del 17 y el 18 en cuestiones prácticas? Que yo les pregunte la temperatura de reacción de un mecanismo, que yo les pregunte si la reacción es no espontánea, que yo les determine, que yo les dé una mezcla de reactivos y ustedes sabiendo la entropía o la energía libre de Gibbs me determinen una presión dependiendo de las constantes de equilibrio, o yo les dé una solución salina y me digan ustedes cuánto voltaje produce. O como todo en situación en la vida, si yo genero un desequilibrio por la ley de la Chatelier, eso va a tratar de regresar al equilibrio y eso genera cambios en voltaje, si estoy hablando del capítulo 18, o también puede generar cambios en delta G o delta S que se va a manifestar en la ecuación que acabamos de ver de delta G más RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto se mira mucho más claro, ya cuando estamos haciendo valores numéricos, pero para eso hay que entender un poco la teoría. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Quiero que lean el capítulo 18. ¿De acuerdo? Ok. Sin excusa mañana. Vemos mañana, si no hay ningún inconveniente de horarios, feliz día.